El sol abrasaba la tierra como una maldición, levantando ondas de calor que distorsionaban el horizonte. El camino rural, una cinta de asfalto agrietado que se perdía en la nada, parecía derretirse bajo los neumáticos del camión de Martín. El motor rugía con un zumbido constante, un compañero fiel en la soledad de sus viajes. Martín, de 45 años, con el rostro curtido por el sol y las arrugas marcadas por años de decisiones difíciles, tamborileaba los dedos sobre el volante, siguiendo el ritmo de una ranchera que sonaba bajito en la radio. Sus ojos, de un castaño apagado, escaneaban el paisaje monótono, matorrales secos, cactus que parecían alzar los brazos al cielo en súplica, y un polvo rojizo que se adhería a todo, incluso a su piel. Había recorrido esta ruta cientos de veces, transportando cargas de frutas, herramientas o cualquier cosa que pagara lo suficiente para mantenerlo en movimiento. Pero ese día, algo rompió la rutina. A un lado del camino, en una zanja poco profunda bordeada de piedras, vio un movimiento. Al principio pensó que era un conejo o tal vez una bolsa de basura atrapada por el viento. Pero el movimiento era errático, desesperado. Redujo la velocidad, frunciendo el ceño. «Maldita sea», murmuró, apagando la radio. No quería detenerse. No quería involucrarse. La vida ya le había enseñado que meterse en problemas ajenos nunca terminaba bien. Pero algo en ese movimiento, en esa lucha silenciosa, lo obligó a pisar el freno. El camión chirrió al detenerse, levantando una nube de polvo que se arremolinó como un espectro antes de asentarse. Martín bajó de la cabina, ajustándose la gorra para protegerse del sol que le quemaba la nuca. El aire olía a tierra seca y a algo más, algo metálico, como sangre vieja. Caminó hacia la zanja, sus botas crujiendo contra la grava. Allí, enredado en una cuerda gruesa que parecía haber sido arrancada de un corral, estaba un cachorro. Un viralata pequeño, de no más de 3 meses, con el pelaje marrón cubierto de polvo y manchas de sangre seca. Sus patas traseras estaban atrapadas, la cuerda cortándole la piel hasta dejarla en carne viva. El cachorro gemía débilmente, sus ojos grandes y vidriosos mirando a Martín con una mezcla de miedo y súplica. «Pobre diablo», dijo Martín, agachándose. Sus manos, ásperas como la corteza de un árbol, dudaron un momento antes de tocar al animal. No era la primera vez que veía algo así. En estas carreteras olvidadas, los animales abandonados eran tan comunes como las botellas rotas. Pero este cachorro, con su cuerpo tembloroso y su mirada que parecía atravesarlo, despertó algo en él. Un eco de algo que había enterrado hace mucho. Sacó una navaja del bolsillo trasero de sus jeans y cortó la cuerda con cuidado, liberando las patas del cachorro. La cuerda estaba tan apretada que dejó surcos profundos en la piel, y el animal dejó escapar un gemido agudo, casi humano, tranquilo, pequeño. «Ya está», murmuró Martín, aunque no estaba seguro de a quién intentaba calmar. El cachorro intentó levantarse, pero sus patas cedieron, y cayó de lado, jadeando. Martín lo alzó con cuidado, sintiendo el calor débil de su cuerpo a través del pelaje sucio. Pesaba menos de lo que esperaba, como si la vida ya hubiera comenzado a escaparse de él. Mientras lo sostenía, un sonido desgarrador cortó el aire. Era un aullido, pero no como los que Martín había oído antes. No era de rabia ni de desafío, sino de pura angustia. Giró la cabeza y la vio. A unos metros, medio oculta entre los matorrales espinosos, estaba una perra. Flaca, con las costillas marcadas bajo un pelaje descolorido que alguna vez pudo haber sido blanco. Sus orejas estaban gachas, y sus ojos, de un ámbar profundo, brillaban con lágrimas. Lágrimas reales, cayendo por su hocico y dejando surcos en el polvo que cubría su cara. Miraba al cachorro en los brazos de Martín, y su cuerpo temblaba como si estuviera a punto de colapsar. El aullido volvió a salir, más débil esta vez, como si le costara todo su aliento. Martín sintió un nudo en la garganta, una presión que no había sentido en años. Había visto muchas cosas en su vida, peleas, traiciones, despedidas, pero nunca un animal llorando así. Era como si esa perra llevara el peso de un dolor que él conocía demasiado bien. «No me mires así», dijo Martín, más para sí mismo que para la perra. «No puedo llevarte a ti también». Pero la perra no se movió. Sus ojos seguían fijos en el cachorro, y Martín supo que no podía dejarla allí. No después de eso.
Miró al cachorro, que ahora temblaba menos, acurrucado contra su pecho. Te llamaré Lazo, dijo, casi sin pensarlo, por la cuerda que lo había atrapado y por el nudo que sentía en su propio corazón. Vamos, pequeño. Vamos a salir de este infierno. Caminó de vuelta al camión, con Lazo en brazos. El calor seguía siendo insoportable, y el polvo se le metía en los ojos, haciéndolos arder. Cuando abrió la puerta del copiloto y colocó a Lazo en el asiento, cubierto con una manta vieja, miró hacia atrás. La perra seguía allí, a unos pasos de distancia, observándolo. No se acercó, pero tampoco se alejó. Sus ojos parecían decir algo que Martín no quería escuchar. No necesito esto, pequeño, murmuró, subiendo al camión. No necesito más problemas. Pero mientras arrancaba el motor, el aullido de la perra resonó de nuevo, y algo en su interior se rompió. El camión avanzó lentamente, levantando polvo que nublaba el retrovisor. Martín ajustó el espejo y vio a la perra corriendo tras ellos, sus patas flacas moviéndose con una determinación que desafiaba su agotamiento. Maldita sea, gruñó, golpeando el volante. No podía detenerse otra vez. Tenía un cargamento que entregar, un plazo que cumplir. Pero la imagen de esos ojos llorosos no lo dejaba en paz. Cada pocos segundos, miraba el retrovisor, y allí estaba ella, siguiendo el camión como un fantasma. Lazo, en el asiento, dejó escapar un gemido suave, como si supiera que su madre estaba cerca. El cielo comenzó a cambiar. El azul implacable del mediodía se tiñó de un gris sucio, y el viento empezó a aullar, levantando remolinos de polvo que golpeaban el parabrisas. Una tormenta de arena se acercaba, una de esas que podían tragarse un camión entero si no tenías cuidado. Martín aceleró, tratando de ignorar la figura de la perra en el retrovisor. No puedo salvar a todos, se dijo, apretando los dientes. Pero la culpa, esa vieja conocida, comenzó a carcomerlo. Recordó a su hija, Ana, la última vez que la vio, hace 10 años. Sus ojos, tan llenos de reproche como los de la perra. Había huido entonces, como siempre hacía. Pero ahora, con Lazo a su lado y la madre corriendo detrás, no estaba seguro de poder seguir huyendo. El polvo comenzó a espesarse, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Los faros del camión apenas cortaban la cortina ocre que envolvía el camino. Martín maldijo en voz baja, buscando un lugar donde detenerse. A lo lejos, divisó una gasolinera abandonada, su letrero oxidado apenas legible bajo la tormenta que se avecinaba. Aguanta, pequeño, le dijo a Lazo, que ahora estaba acurrucado en la manta, con los ojos entrecerrados. Pero cuando miró el retrovisor otra vez, la perra ya no estaba. El polvo la había engullido, o tal vez había desistido. Martín sintió una punzada en el pecho, una mezcla de alivio y arrepentimiento. Detuvo el camión frente a la gasolinera, el motor apagándose con un gruñido cansado. El silencio que siguió fue roto solo por el silbido del viento y los gemidos suaves de Lazo. Martín bajó, con el cachorro en brazos, y entró en el edificio abandonado. El olor a gasolina vieja y madera podrida llenó sus pulmones. Colocó a Lazo en una mesa cubierta de polvo y buscó su botiquín en la mochila. La herida del cachorro estaba peor de lo que, supurando un líquido amarillento que olía a infección. No te mueras, pequeño, susurró, mientras limpiaba la herida con alcohol. Pero entonces, un aullido familiar lo hizo congelarse. La perra estaba allí, en la entrada, empapada y temblando, con los ojos fijos en Lazo. Antes de que Martín pudiera moverse, ella retrocedió y desapareció en la tormenta. El viento rugía más fuerte ahora, sacudiendo las ventanas rotas de la gasolinera. Martín miró a Lazo, luego a la entrada vacía. No podía dejarla ahí afuera. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, un golpe fuerte resonó en la puerta trasera del edificio. No era el viento. Era algo, o alguien, queriendo entrar. El viento aullaba como un animal herido, haciendo temblar las paredes de la gasolinera abandonada. El polvo se colaba por las rendijas de las ventanas rotas, formando remolinos que danzaban en el aire antes de posarse sobre el suelo cubierto de mugre. Martín, con Lazo acurrucado en la manta sobre la mesa, sintió el frío del lugar calándosele en los huesos. El olor a gasolina rancia se mezclaba con el aroma húmedo de la tormenta que rugía afuera,
y cada ráfaga hacía crujir el techo como si estuviera a punto de derrumbarse. Lasso, el cachorro viralata que había rescatado, temblaba bajo la manta, su respiración superficial apenas audible por encima del estruendo del viento. La herida en sus patas, donde la cuerda le había cortado la piel, supuraba un líquido amarillento que dejaba manchas oscuras en la tela. Martín frunció el ceño, sus manos ásperas rebuscando en el botiquín que llevaba en el camión. «Aguanta, pequeño», murmuró, aunque no estaba seguro de si hablaba con el cachorro o consigo mismo. El golpe en la puerta trasera resonó de nuevo, un sonido seco y deliberado que cortó el aire como un disparo. Martín se quedó inmóvil, la botella de alcohol en una mano y un trozo de gasa en la otra. Miró hacia la entrada principal, donde momentos antes había visto a la madre perra, Luna, con sus ojos ámbar brillando bajo la tormenta. Pero ahora no estaba. El polvo y el viento la habían engullido, o tal vez había huido, demasiado débil para seguir luchando por su cachorro. La idea de que estuviera allí afuera, sola en la tormenta, le apretó el pecho, pero el golpe en la puerta lo devolvió al presente. «¿Quién demonios?», gruñó, dejando la gasa junto al lazo y sacando la navaja del bolsillo trasero de sus jeans. No era un hombre de peleas, pero la vida en la carretera le había enseñado a estar preparado. Caminó hacia la puerta trasera, sus botas resonando contra el suelo de cemento agrietado. El aire estaba cargado de electricidad, como si la tormenta estuviera a punto de desatar algo más que arena y viento. Al llegar a la puerta, un panel de metal oxidado que colgaba de bisagras torcidas, dudó. El golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte, acompañado de una voz amortiguada por el rugido del viento. «Oye, ¿hay alguien ahí? Necesito ayuda». Era una voz de mujer, joven, con un tono de urgencia que no sonaba falso. Martín entrecerró los ojos, apretando la navaja en la mano. No confiaba en nadie en un lugar como este, pero tampoco podía ignorar un grito de auxilio. No después de lo que había visto en los ojos de Luna, abrió la puerta con un empujón, y el viento lo golpeó como una pared, lanzándole arena a la cara. Frente a él, bajo la luz tenue de un farol roto, estaba una mujer de unos 30 años, empapada de pies a cabeza. Su cabello castaño, pegado al rostro por la lluvia que empezaba a caer, enmarcaba unos ojos oscuros llenos de determinación. Llevaba una mochila desgastada y una chaqueta que parecía haber visto mejores días. «Por favor», gritó, luchando contra el viento. «Vi tu camión, ¿estás solo? Necesito refugio». Martín la escaneó rápidamente, buscando señales de peligro. No parecía armada, pero su instinto le decía que no debía bajar la guardia. «¿Quién eres?», preguntó, su voz ronca por el polvo y la desconfianza. La mujer dio un paso adelante, alzando las manos para mostrar que no llevaba nada. «Me llamo Clara. Soy veterinaria. Mi auto se descompuso a 1 kilómetro de aquí. No puedo quedarme afuera con esta tormenta». Martín dudó, mirando hacia Lasso, que gemía débilmente en la mesa. La palabra, veterinaria, resonó en su cabeza como una campana. «Entra», dijo finalmente, apartándose. «Pero no hagas nada raro». Clara entró, sacudiéndose el agua de la chaqueta. El olor a tierra mojada la siguió, mezclándose con el aire viciado de la gasolinera. Sus ojos se posaron inmediatamente en Lasso, y su expresión cambió. «Dios mío», murmuró, acercándose a la mesa sin pedir permiso. «¿Qué le pasó a este pequeño?». Martín cerró la puerta tras ella, asegurándola con un candado oxidado que encontró en una esquina. «Lo encontré atado en una zanja. Una cuerda le cortó las patas». «Está mal», dijo, su voz más suave de lo que pretendía. Clara se arrodilló junto a la mesa, examinando a Lasso con manos expertas. Sus dedos, aunque temblaban por el frío, se movían con precisión, palpando la herida del cachorro. «Esto está infectado», dijo, frunciendo el ceño. «Necesita antibióticos, o no pasará de esta noche». Martín sintió un nudo en el estómago. Había rescatado al cachorro por impulso, pero no estaba preparado para esto. «No tengo nada de eso», admitió, señalando el botiquín. «Solo alcohol, gasas y un par de vendas». Clara lo miró, evaluándolo, como si intentara decidir si podía confiar en él. «Yo tengo algo en mi mochila», dijo, sacando un pequeño estuche médico. «Pero no es suficiente.
podemos estabilizarlo, pero necesita atención de verdad. Mientras hablaba, limpió la herida del lazo con una gasa nueva, sus movimientos rápidos pero suaves. El cachorro gimió, pero no se resistió. Martín observó en silencio, impresionado por la calma de Clara en medio del caos. El viento seguía golpeando las paredes, y el crujir del techo era cada vez más inquietante. Martín se acercó a una ventana rota, mirando hacia afuera. El mundo se había convertido en una cortina de polvo y lluvia, y no había rastro de luna. La culpa volvió a apretarle el pecho. La madre está ahí afuera, dijo, casi sin pensar. Clara alzó la vista, sorprendida. ¿La madre? ¿Dónde? Martín señaló vagamente hacia la entrada principal. La vi antes. Estaba llorando. No sé cómo explicarlo. Pero no se acercó. Y ahora, con esta tormenta, su voz se apagó, y por un momento, el único sonido fue el gemido del lazo y el rugido del viento. Clara terminó de vendar la pata del lazo y se puso de pie, limpiándose las manos en los jeans. Si la madre está ahí afuera, no sobrevivirá mucho en esta tormenta. Está débil, ¿verdad? Martín asintió, recordando las costillas marcadas de luna, sus ojos llenos de lágrimas. No puedo salir a buscarla ahora, dijo, más para convencerse a sí mismo. No con este infierno. Clara lo miró, su expresión dura pero comprensiva. No puedes salvar a todos, pero ya salvaste a este pequeño. Es un comienzo. Sus palabras resonaron en Martín, tocando una herida vieja. Había oído algo similar antes, de su exmujer, justo antes de que todo se derrumbara. Antes de que dejara a su hija, Ana, atrás, se sentó en una silla rota, el peso de los recuerdos cayendo sobre él como la tormenta afuera. No soy bueno con comienzos, murmuró, mirando al lazo. Siempre termino arruinándolo todo. Clara no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Volvió a concentrarse en Lazo, administrándole una inyección de algo que sacó de su estuche. Esto lo mantendrá estable por ahora, dijo. Pero necesitamos llevarlo a un pueblo con una farmacia. Y rápido, de repente, un aullido cortó el aire, tan cercano que hizo que ambos se giraran hacia la entrada principal. Martín corrió a la ventana, limpiando el polvo del cristal roto con la manga. Allí, bajo la lluvia torrencial, estaba Luna. Su pelaje estaba empapado, pegado al cuerpo como una segunda piel, y sus patas temblaban mientras se mantenía de pie, mirando hacia la gasolinera. Sus ojos brillaban bajo la luz de un relámpago, y el aullido volvió a salir, un lamento que parecía suplicar por su cachorro. Martín sintió que el corazón se le detenía. «Maldita sea», susurró, dando un paso hacia la puerta. Pero Clara lo detuvo, poniendo una mano en su brazo. «No puedes salir ahora. La tormenta te matará». Y a ella también, intentó acercarse, abriendo la puerta principal apenas 1 centímetro, pero Luna retrocedió, desapareciendo en la cortina de lluvia y polvo. Martín cerró la puerta de golpe, frustrado. «No entiendo por qué no se acerca», dijo, pasándose una mano por el rostro. Clara lo miró, pensativa. Tal vez no confía en los humanos. No la culpo. Pero está aquí por su cachorro. Eso no lo abandona. Sus palabras eran suaves, pero había una sombra en su voz, como si ella también cargara con algo que no estaba lista para compartir. El viento seguía rugiendo, y Lazo comenzó a temblar de nuevo, un gemido débil escapando de su hocico. Clara revisó la herida, su rostro tenso. «Está empeorando», dijo. «Si no conseguimos antibióticos pronto, no lo logrará». Martín miró hacia la tormenta, luego a Lazo, y finalmente a Clara. «¿Y qué hacemos? No puedo dejarlo morir». Clara respiró hondo, como si tomara una decisión. «Hay un pueblo a unos 20 kilómetros. Si la tormenta cede un poco, podemos intentarlo. Pero será arriesgado». Martín asintió, aunque la idea de conducir en esas condiciones lo ponía nervioso. Había enfrentado tormentas antes, pero nunca con un cachorro moribundo en el asiento del copiloto. Mientras Clara guardaba su estuche médico, Martín se acercó a la ventana otra vez, buscando a Luna. No había rastro de ella, pero el aullido seguía resonando en su cabeza.
Estaba a punto de volver con Lazo cuando un nuevo sonido lo detuvo, un golpe fuerte, esta vez desde el otro lado de la gasolinera. No era el viento. Era algo pesado, como pasos. Clara lo miró, sus ojos abiertos de par en par. «Eso no suena bien», susurró. Martín apretó la navaja en su mano, el corazón latiéndole con fuerza. Alguien, o algo, estaba allí afuera, y no era Luna. El rugido de la tormenta no cedía, un lamento constante que parecía surgir de la tierra misma. Dentro de la gasolinera abandonada, el aire estaba cargado de polvo y tensión. Martín apretaba la navaja en su mano, el metal frío contra su palma áspera, mientras sus ojos se fijaban en la puerta trasera, donde los golpes resonaban con una cadencia inquietante. Clara, arrodillada junto a Lazo, alzó la vista, sus manos deteniéndose en la herida del cachorro. El pequeño viralata temblaba bajo la manta, sus gemidos apenas audibles por encima del silbido del viento. El olor a humedad y gasolina vieja impregnaba el lugar, mezclado con el leve aroma metálico de la sangre seca en el pelaje de Lazo. La luz de una linterna rota en la pared parpadeaba, proyectando sombras que danzaban como fantasmas en las paredes agrietadas. «Quédate con él», susurró Martín, señalando a Lazo con un gesto rápido. Clara asintió, pero su rostro mostraba una mezcla de preocupación y desconfianza. No sabía quién era ese hombre, un camionero curtido que parecía cargar con más que el peso de un viaje largo. Martín avanzó hacia la puerta trasera, sus botas resonando contra el suelo de cemento cubierto de polvo. Cada paso era pesado, como si la gravedad misma intentara detenerlo. Los golpes cesaron de repente, reemplazados por un silencio que era aún más inquietante. Martín giró el pomo oxidado de la puerta, entreabriendo apenas lo suficiente para que el viento le arrojara una ráfaga de arena a la cara. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero no había nadie. Solo el aullido del viento y el destello ocasional de un relámpago que iluminaba el paisaje desolado. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz engullida por la tormenta. No hubo respuesta, pero un crujido cercano, como ramas rompiéndose bajo un peso, lo hizo tensarse. Cerró la puerta de golpe, asegurándola con el candado oxidado, y volvió con Clara, que ahora limpiaba la herida de Lazo con una gasa empapada en alcohol. «Nada», dijo, aunque no estaba convencido. Algo, o alguien, rondaba la gasolinera, y no era solo la madre perra, Luna. El recuerdo de sus ojos llorosos, brillando bajo la lluvia, seguía clavado en su mente como un clavo. Clara alzó la vista, sus manos temblando ligeramente mientras vendaba la pata de Lazo. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo, su voz baja pero firme. «La infección está avanzando. Si no conseguimos antibióticos antes del amanecer, no lo logrará». Martín asintió, pasándose una mano por la cara, sintiendo el polvo pegado a su piel. «¿Y la tormenta? No puedo conducir en esto». Clara frunció los labios, evaluándolo. «Si esperamos demasiado, no habrá nada que salvar. Hay un pueblo a unos 20 kilómetros. Si el viento cede un poco, podemos intentarlo». Martín miró a Lazo, cuyo pecho subía y bajaba con dificultad. El cachorro parecía más pequeño bajo la manta, como si la vida se le escapara con cada respiración. «Maldita sea», murmuró, más para sí mismo. No quería admitir cuánto le importaba ese pequeño montón de pelo y huesos. Había pasado años evitando cualquier apego, cualquier cosa que lo atara a algo más que la carretera. Pero Lazo, con sus ojos grandes y su lucha silenciosa, había roto algo en él. Y luego estaba Luna, la madre, que seguía rondando en la tormenta, negándose a abandonar a su cachorro. Martín conocía ese tipo de lealtad, aunque la había traicionado una vez, con su hija, Ana. El recuerdo de su rostro, de su última pelea, le apretó el pecho como una garra. «¿Por qué haces esto?», preguntó de repente, mirando a Clara. Ella alzó una ceja, sorprendida por la pregunta. «¿Hacer qué? ¿Ayudar a un perro?». Martín negó con la cabeza. «No. Andar por ahí, sola, en medio de nowhere, ayudando animales que no son tuyos». Clara bajó la mirada, concentrándose en Lazo mientras respondía. «Porque alguien tiene que hacerlo. Porque he visto lo que pasa cuando nadie se detiene». Su voz tenía un filo, como si ocultara una herida propia. Martín quiso preguntar más, pero un aullido familiar cortó el aire,
haciéndolos girar hacia la entrada principal. Era Luna. Estaba allí, justo en el umbral, su silueta recortada contra el destello de un relámpago. Su pelaje blanco, ahora gris por el barro, estaba empapado, y sus costillas se marcaban con cada jadeo. Sus ojos ámbar brillaban con una mezcla de miedo y determinación, fijos en Lasso. Martín dio un paso hacia ella, pero Clara lo detuvo con un gesto. No te muevas rápido. Está asustada. Martín obedeció, aunque cada fibra de su cuerpo quería acercarse a la perra, ofrecerle refugio. Vamos, pequeña, susurró, su voz más suave de lo que pretendía. Aquí está tu cachorro. No voy a hacerte daño. Luna dio un paso vacilante hacia el interior, pero un nuevo golpe en la puerta trasera la hizo retroceder, gruñendo bajo. Martín y Clara intercambiaron una mirada. Eso no es el viento, dijo Clara, su voz tensa. Martín apretó la navaja de nuevo, avanzando hacia la puerta trasera. Pero antes de que pudiera llegar, la puerta se abrió de golpe, y una figura entró tambaleándose, envuelta en una capa de lluvia empapada. Era una mujer, la misma Clara que había llegado minutos antes, pero ahora parecía más exhausta, como si hubiera corrido kilómetros. «Cierra la puerta», gritó, cayendo de rodillas. Martín obedeció, confundido, asegurando el candado mientras Clara corría hacia ella. «¿Qué pasa? ¿Estás herida?» «No es eso», jadeó Clara, quitándose la capucha. «Vi algo afuera. ¿Hay alguien más aquí? Creo que nos están siguiendo». Martín sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la tormenta. «¿Quién?», preguntó, aunque temía la respuesta. Clara negó con la cabeza, su respiración entrecortada. «No lo sé. Pero vi una camioneta aparcada a unos metros, oculta entre los matorrales. No es un auto cualquiera. Tiene jaulas en la parte trasera». Martín frunció el ceño, su mente acelerándose. Jaulas. Animales. La imagen de Luna, corriendo tras su camión, volvió a él. «¿Crees que son traficantes?», preguntó, su voz baja. Clara asintió, sus ojos oscuros llenos de una furia contenida. «He visto ese tipo de camionetas antes. Gente que captura perros, gatos, lo que sea, para venderlos o usarlos en peleas. No son buena gente». Martín sintió una oleada de rabia, pero también de miedo. No estaba preparado para enfrentarse a algo así, no con un cachorro moribundo y una tormenta que no daba tregua. Pero la idea de que alguien pudiera estar persiguiendo a Luna, o incluso a Lasso, lo hizo apretar los puños. «No van a tocar a este pequeño», dijo, mirando a Lasso, que ahora dormía bajo la manta, agotado por el dolor. Clara se puso de pie, revisando su mochila. Sacó una linterna pequeña y un frasco de pastillas. «Esto puede ayudar a Lasso por ahora», dijo, rompiendo una pastilla y mezclándola con un poco de agua en una jeringa. «Pero no es suficiente. Necesitamos llegar al pueblo». Martín asintió, aunque la idea de conducir en la tormenta lo ponía nervioso. Había manejado en condiciones peores, pero nunca con tanto en juego. Miró hacia la entrada, donde Luna había estado momentos antes. Ahora no había rastro de ella, pero su aullido seguía resonando en su cabeza, un eco de desesperación que lo perseguía. «¿Y la madre?», preguntó, su voz más vulnerable de lo que quería. Clara suspiró, mirando hacia la puerta. «Si está ahí afuera, no podemos hacer mucho ahora. Pero si llegamos al pueblo, podemos volver por ella». Martín no respondió, pero la idea de dejar a Luna en la tormenta le revolvía el estómago. Recordó a Ana, su hija, la última vez que la vio. Había sido en una noche de lluvia, cuando ella le gritó que nunca lo perdonaría por abandonarla. Había huido entonces, como siempre hacía. Pero ahora, con Lasso y Luna, no estaba seguro de querer seguir corriendo. El viento seguía golpeando las paredes, y la linterna parpadeante proyectaba sombras que parecían moverse solas. Clara terminó de administrar el medicamento a Lasso, pero su rostro estaba tenso. «Tenemos que movernos», dijo. «Si esa camioneta pertenece a quien creo, no van a esperar a que la tormenta pase». Martín asintió, aunque cada parte de él quería quedarse, esperar a que Luna volviera. Pero Lasso no podía esperar. «Prepara al pequeño», dijo, dirigiéndose al camión.
Voy a revisar el motor. No quiero que nos deje tirados en el camino. Salió al exterior, el viento azotándolo como un látigo. La tormenta había convertido el mundo en un caos de arena y lluvia, y la visibilidad era casi nula. Mientras revisaba el motor del camión, un destello de luz lo hizo girar. A lo lejos, entre los matorrales, vio el brillo de unos faros. La camioneta que Clara había mencionado estaba allí, inmóvil, como un depredador esperando. Martín sintió el corazón acelerarse. No estaban solos, y quien fuera que estuviera en esa camioneta no venía en son de paz. La lluvia golpeaba el parabrisas del camión como un tambor desquiciado, cada gota resonando con la furia de la tormenta que envolvía el mundo en un velo de agua y polvo. Martín aferraba el volante con manos tensas, las venas marcadas bajo la piel curtida, mientras el motor rugía en un esfuerzo por avanzar a través de la carretera casi invisible. El olor a gasolina y tierra mojada se colaba por las rendijas de la cabina, mezclándose con el aroma húmedo del pelaje de Lazo, que yacía acurrucado en el regazo de Clara. El cachorro, envuelto en la manta vieja, temblaba con cada bache, su respiración débil apenas audible por encima del rugido del viento. Clara, con el rostro tenso y los ojos fijos en Lazo, sostenía una linterna pequeña que proyectaba unas de luz vacilantes sobre la herida infectada del cachorro. «Aguanta, pequeño», susurró, su voz suave pero cargada de urgencia. «No te me vayas ahora». Martín mantenía la mirada en el camino, o lo que podía distinguir de él. Los faros del camión cortaban la cortina de lluvia, pero la visibilidad era tan pobre que apenas veía más allá de unos metros. La imagen de la camioneta con jaulas, oculta entre los matorrales cerca de la gasolinera, seguía grabada en su mente. «¿Crees que nos siguen?», preguntó, su voz ronca por el polvo que aún le irritaba la garganta. Clara no respondió de inmediato, sus dedos ajustando la venda en la pata de Lazo. «No lo sé», dijo finalmente, sin alzar la vista. «Pero si son quienes pienso, no van a dejar que nos vayamos tan fácil». Martín apretó los dientes, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. No era la primera vez que enfrentaba problemas en la carretera, pero esto era diferente. No estaba solo. Tenía a Lazo, a Clara, y en algún lugar en la tormenta, a Luna, la madre perra que seguía rondando como un espectro. El aullido de Luna aún resonaba en su cabeza, un eco de desesperación que lo perseguía. La había visto correr tras el camión, sus patas flacas luchando contra el viento y la lluvia, sus ojos ámbar brillando con una determinación que lo hacía sentir pequeño. No podía dejar de pensar en ella, sola en la tormenta, negándose a abandonar a su cachorro. «Maldita sea», murmuró, golpeando el volante con la palma. «No debí dejarla atrás». Clara lo miró, sus ojos oscuros evaluándolo bajo la luz tenue de la linterna. «No podías hacer nada más», dijo, aunque su tono carecía de convicción. «Si nos hubiéramos detenido, Lazo no habría llegado tan lejos». Martín no respondió, pero la culpa le apretaba el pecho como una garra. Recordó a su hija, Ana, y la última vez que la vio, bajo una lluvia no muy diferente a esta. Sus palabras, llenas de reproche, seguían cortándolo como vidrio: «Nunca estás cuando te necesito». Había huido entonces, como siempre hacía. Pero ahora, con Lazo y Luna, sentía que la carretera ya no era un escape. Un destello en el retrovisor lo sacó de sus pensamientos. A lo lejos, apenas discernible entre la cortina de lluvia, un par de faros parpadeaba. «Mierda», gruñó, acelerando. El camión vibró, los neumáticos patinando sobre el asfalto mojado. Clara giró la cabeza, siguiendo su mirada. «¿Es la camioneta?», preguntó, su voz tensa. Martín no respondió, concentrado en mantener el control del vehículo. Los faros se acercaban, y aunque la tormenta dificultaba ver detalles, el tamaño y la forma sugerían que era la misma camioneta que habían visto antes. «Sujétate», dijo, su voz cortante. «Y asegúrate de que Lazo no se mueva». Clara apretó al cachorro contra su pecho, usando su cuerpo como escudo contra los movimientos bruscos del camión. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, mientras el vehículo daba un salto al pasar sobre un bache. Martín no contestó de inmediato, sus ojos alternando entre el camino y el retrovisor. «Llegar al pueblo», dijo finalmente. «Si podemos encontrar una farmacia, salvaremos a Lazo. Y luego, ya veremos». Pero sus palabras sonaban más seguras de lo que sentía.
La carretera estaba desierta, sin señales de vida más allá de los faros que los perseguían. El pueblo, según Clara, estaba a unos 15 kilómetros, pero en estas condiciones, podrían ser horas. De repente, un aullido cortó el aire, tan cercano que hizo que Martín pisara el freno por instinto. El camión patinó, los neumáticos chirriando contra el asfalto. Clara soltó un grito ahogado, sosteniendo al Lazo con fuerza para evitar que cayera. «Cuidado», exclamó, pero Martín ya estaba mirando por la ventana lateral. Allí, corriendo junto al camión, estaba Luna. Su pelaje empapado brillaba bajo los relámpagos, y sus patas se movían con una energía desesperada, como si la tormenta no pudiera detenerla. Sus ojos, fijos en el camión, parecían suplicar. «Maldita sea, perra loca», gritó Martín, aunque no había enojo en su voz, solo asombro. «¿Cómo nos alcanzó?». Clara, con Lazo en brazos, se inclinó hacia la ventana. «Es su madre», dijo, su voz temblando de emoción. «No va a dejarlo». Martín sintió un nudo en la garganta. La lealtad de Luna, su negativa a rendirse, lo golpeó como un puñetazo. Pero no había tiempo para detenerse. Los faros en el retrovisor estaban más cerca ahora, y el rugido de un motor más potente comenzaba a hacerse audible por encima de la tormenta. «No podemos parar», dijo, acelerando de nuevo. «No ahora». Clara asintió, aunque sus ojos seguían fijos en Luna, que corría a la par del camión, sus patas chapoteando en los charcos. El camino se volvió más traicionero, lleno de baches y ramas arrancadas por el viento. Martín maniobraba con cuidado, pero cada movimiento hacía que Lazo gimiera de dolor. Clara lo acariciaba suavemente, susurrándole palabras de consuelo. «Ya casi llegamos, pequeño. Aguanta». Pero su voz estaba cargada de duda. La infección de Lazo estaba empeorando, la piel alrededor de la herida enrojecida y caliente al tacto. Martín apretó el volante, sus nudillos blancos. No podía perder al cachorro. No después de todo lo que había visto en los ojos de Luna. Finalmente, las luces del pueblo aparecieron a lo lejos, un puñado de puntos amarillos que parpadeaban como luciérnagas en la oscuridad. «Ahí está», exclamó Clara, señalando una calle principal apenas visible. Martín aceleró, ignorando el riesgo de los charcos que inundaban el camino. Pero cuando llegaron a la entrada del pueblo, un letrero torcido bajo la lluvia confirmó sus peores temores. La farmacia, un edificio pequeño con una cruz verde desvaída, estaba cerrada. Las persianas metálicas estaban bajas, y no había luces en el interior. «No puede ser», murmuró Martín, deteniendo el camión frente al edificio. La lluvia golpeaba el techo con furia, y Lazo dejó escapar un gemido débil. Clara bajó la ventanilla, dejando que el aire frío y húmedo entrara en la cabina. «Tiene que haber alguien», dijo, su voz temblando. «Un médico, un veterinario, alguien». Martín negó con la cabeza, frustrado. «Es un pueblo perdido. A esta hora, todos están durmiendo». Pero mientras hablaba, un movimiento en la plaza cercana llamó su atención. Bajo la luz de un farol, un grupo de hombres estaba reunido, sus figuras borrosas bajo la lluvia. Llevaban chaquetas oscuras y sombreros que les cubrían el rostro, pero algo en su postura, en la forma en que se movían, hizo que Martín sintiera un escalofrío. «No me gusta esto», dijo, señalando con la barbilla. Clara siguió su mirada, y su expresión se endureció. «No son locales», susurró. «Mira sus botas. Son nuevas, caras. Nadie en un pueblo como este usa botas así». Martín frunció el ceño, su instinto gritándole que algo estaba mal. Los hombres parecían observarlos, sus cabezas inclinadas como si conspiraran. Uno de ellos dio un paso adelante, encendiendo una linterna que apuntó directamente al camión. La luz cegadora atravesó el parabrisas, y Martín levantó una mano para protegerse los ojos. «Mierda», gruñó, su corazón acelerándose. Clara apretó a Lazo contra su pecho, su respiración entrecortada. «¿Qué quieren?», preguntó, aunque ambos sabían la respuesta. La camioneta con jaulas no estaba a la vista, pero Martín estaba seguro de que esos hombres estaban conectados con ella. «No lo sé», dijo, su voz baja. «Pero no van a tocar a este cachorro». Encendió el motor de nuevo, dispuesto a salir del pueblo si era necesario, pero antes de que pudiera mover el camión,
uno de los hombres comenzó a caminar hacia ellos, la linterna balanceándose en su mano. Su figura alta y encorvada se recortaba contra la lluvia, y el sonido de sus botas contra el asfalto resonaba como un tambor de guerra. «Oye», gritó el hombre, su voz cortante a pesar de la tormenta. «Baja del camión, queremos hablar». Martín miró a Clara, luego a Lasso, y finalmente a la figura que se acercaba. La navaja en su bolsillo parecía inútil ahora, pero la apretó con fuerza. «Quédate aquí», le dijo a Clara, abriendo la puerta. Pero antes de que pudiera bajar, Luna apareció de la nada, su aullido desgarrador cortando la noche. La perra se lanzó hacia el hombre, gruñendo con una ferocidad que Martín nunca había visto. El hombre retrocedió, sorprendido, pero la luz de su linterna reveló algo más, un cuchillo brillando en su mano. La lluvia caía como un velo implacable, transformando la plaza del pueblo en un lodazal que reflejaba las luces parpadeantes de los faroles. El aire estaba cargado de humedad y tensión, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma metálico de la sangre que Martín podía casi saborear en la lengua. El hombre que avanzaba hacia el camión, con el cuchillo brillando en su mano bajo la luz de la linterna, dio un paso atrás cuando Luna, la madre perra, se lanzó hacia él con un gruñido feroz. Su pelaje empapado, pegado a las costillas marcadas, no disminuía la intensidad de su ataque. Sus ojos ámbar ardían con una furia protectora, y sus colmillos relucían mientras ladraba, manteniendo al hombre a distancia. Martín, con un pie fuera del camión, sintió el corazón latirle en los oídos. «Luna», gritó, su voz cortada por el rugido de la tormenta. Pero la perra no se detuvo, su cuerpo flaco temblando de rabia mientras defendía a su cachorro. Clara, desde el interior de la cabina, apretaba a Lasso contra su pecho, el cachorro gimiendo débilmente bajo la manta. «Martín, cuidado», exclamó, sus ojos oscuros abiertos de par en par mientras miraba al hombre y a los otros que comenzaban a acercarse desde la plaza. Eran 4 en total, figuras oscuras bajo capas de lluvia, sus rostros apenas visibles bajo los sombreros empapados. El hombre con el cuchillo alzó una mano, intentando calmar a Luna, pero su voz era fría, desprovista de empatía. «Controla a tu perra o la mato aquí mismo», gritó, su linterna balanceándose hacia el camión. Martín sintió una oleada de rabia que le quemó el pecho. «No es mi perra», gruñó, bajando del camión con la navaja en la mano, aunque sabía que no era rival para un grupo armado. «Pero no vas a tocarla», el hombre rió, un sonido áspero que se perdió en el viento. «¿Crees que puedes detenernos, camionero? Esa perra y su cachorro nos pertenecen. Escaparon de nuestras jaulas hace una semana». Sus palabras confirmaron lo que Clara había sospechado: traficantes de animales, hombres que capturaban perros para venderlos, usarlos en peleas o algo peor. Martín miró a Luna, que seguía gruñendo, su cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar. Luego miró a Clara, que negaba con la cabeza, suplicándole con la mirada que no se enfrentara a ellos. Pero algo en él, una chispa que había estado apagada durante años, se encendió. No iba a dejar que se llevaran a Luna ni a Lasso. «No esta vez», retrocede, dijo Martín, dando un paso hacia el hombre, la navaja brillando bajo la lluvia. Los otros 3 hombres se acercaron, formando un semicírculo alrededor del camión. Uno de ellos sacó una cuerda enrollada, y otro tenía lo que parecía un palo de madera, probablemente una porra improvisada. Martín sintió el peso de la situación aplastándolo, pero no retrocedió. «No quiero problemas», dijo, aunque sabía que las palabras eran inútiles. «Solo déjenos ir». El hombre con el cuchillo sonrió, mostrando dientes amarillentos. «No es tan simple. Esa perra vale dinero. Y el cachorro también. Entrégalos, y quizás te dejemos ir». Clara, desde la cabina, abrió la puerta del copiloto y bajó con Lasso en brazos, ignorando la lluvia que le empapaba el rostro. «No van a tocarlos», gritó, su voz temblando de furia. «Sé quiénes son. He visto lo que hacen. No son más que carroñeros». El hombre con el cuchillo giró hacia ella, sus ojos entrecerrados. «Cuidado, niña. No sabes con quién estás hablando». Pero antes de que pudiera avanzar, Luna se lanzó de nuevo, esta vez mordiendo la pierna del hombre. El grito de dolor resonó en la plaza, y el cuchillo cayó al suelo, resbalando en el lodo. Los otros hombres reaccionaron, uno de ellos blandiendo la porra hacia Luna,
pero Martín se interpuso, empujando al hombre con fuerza. «No la toques», rugió, su voz más animal que humana. El caos estalló. Luna, herida por el golpe de la porra, soltó un aullido de dolor y retrocedió, cojeando. Martín sintió una punzada en el pecho al verla, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Otro de los hombres lo empujó, y Martín cayó de rodillas en el lodo, la navaja escapándose de su mano. Clara gritó, sosteniendo a Lasso con una mano mientras buscaba algo en su mochila con la otra. «Martín, levántate», exclamó, sacando una lata de aerosol, probablemente un spray de pimienta que llevaba para protección. Lo apuntó hacia los hombres, pero la lluvia y el viento hicieron que el chorro se dispersara, apenas rozándolos. El hombre con el cuchillo, ahora cojeando, recuperó su arma y avanzó hacia Clara. «Dame al cachorro», gruñó, pero Luna, a pesar de su herida, se interpuso de nuevo, gruñendo con una ferocidad que parecía imposible para su cuerpo debilitado. Martín se puso de pie, el lodo pegándose a sus jeans, y corrió hacia Clara, empujándola detrás de él. «Sube al camión», gritó, mientras esquivaba un golpe del hombre con la porra. Clara obedeció, subiendo al camión con Lasso, pero no sin antes lanzar el spray de pimienta al suelo, creando una distracción momentánea. Martín aprovechó el caos para correr hacia la puerta del conductor. Luna, cojeando pero determinada, lo siguió, saltando al interior del camión justo cuando Martín cerraba la puerta. El motor rugió al encenderse, y los neumáticos patinaron en el lodo mientras aceleraba. Los hombres gritaron, corriendo tras ellos, pero la lluvia y la oscuridad los engulleron rápidamente. Martín mantuvo la mirada en el camino, su corazón latiendo con fuerza. «¿Estás bien?», preguntó, mirando a Clara, que acunaba a Lasso con manos temblorosas. «Sí», respondió ella, aunque su voz estaba cargada de miedo. «Pero Luna está herida». Martín miró por el retrovisor interior y vio a Luna en la parte trasera de la cabina, acurrucada en el suelo, jadeando. Una mancha de sangre se extendía por su pelaje, y sus ojos ámbar, aunque aún brillantes, parecían apagarse. «Maldita sea», murmuró, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Había querido salvar a Lasso, pero ahora Luna también estaba en peligro. Y él, un hombre que había pasado años huyendo de sus propios errores, se sentía atrapado en una lucha que no sabía cómo ganar. Clara revisó a Luna, sus manos moviéndose con la precisión de una veterinaria entrenada. «La golpearon fuerte», dijo, su voz quebrándose. «Tiene una herida en el flanco, pero no parece profunda. Necesita atención, pero puede esperar un poco. Lasso es la prioridad ahora». Martín asintió, aunque la idea de priorizar a uno sobre el otro le revolvía el estómago. «¿Dónde está esa farmacia?», preguntó, manteniendo el camión en movimiento a pesar de los charcos que amenazaban con sacarlo del camino. Clara señaló hacia adelante, donde las luces del pueblo comenzaban a desvanecerse en la tormenta. «Sigue recto. Hay una clínica veterinaria un poco más adelante. Si está cerrada, tendremos que forzar la entrada». Martín sintió un escalofrío ante la idea, pero no había otra opción. Lasso estaba empeorando, su respiración cada vez más débil, y Luna, aunque valiente, no podría resistir mucho más. Mientras conducía, su mente volvió a su hija, Ana. Recordó el accidente, años atrás, cuando su camión se salió de la carretera en una noche como esta. No había sido su culpa, pero el peso de la tragedia lo había alejado de su familia. Había elegido la carretera en lugar de enfrentar su dolor, y ahora, con Lasso y Luna, sentía que el destino le estaba dando una oportunidad de redimirse. O de fallar de nuevo. El camión avanzó, los faros cortando la oscuridad. Clara seguía acariciando a Lasso, susurrándole palabras de consuelo, pero sus ojos se desviaban hacia Luna, que yacía en el suelo, gimiendo suavemente. «Ella dio todo por él», dijo Clara, su voz apenas un susurro. Nunca había visto algo así. Martín no respondió, pero sintió un nudo en la garganta. La lealtad de Luna, su sacrificio, era un espejo de todo lo que él no había sido para Ana. Y ahora, con esos hombres persiguiéndolos, sabía que no podían detenerse. De repente, un destello de faros apareció en el retrovisor. La camioneta con jaulas estaba de vuelta, más cerca esta vez, su motor rugiendo como una bestia. Martín maldijo, acelerando a pesar del riesgo. «Nos están siguiendo», gritó Clara,
girándose para mirar por la ventana trasera. Luna alzó la cabeza, gruñendo débilmente, como si entendiera la amenaza. Martín apretó el volante, sus manos temblando. La clínica veterinaria estaba a pocos kilómetros, pero los hombres no se detendrían. Y entonces, en medio de la tormenta, un nuevo sonido resonó, el claxon de la camioneta, cada vez más cerca, como un lobo acechando a su presa. La lluvia azotaba el camión con una furia que parecía personal, cada gota golpeando el parabrisas como un martillo invisible. El motor rugía, luchando contra los charcos y el lodo que amenazaban con atrapar los neumáticos. Martín mantenía los ojos fijos en la carretera, aunque apenas podía distinguir el camino bajo la cortina de agua y oscuridad. El claxon de la camioneta que los perseguía resonaba detrás, un sonido agudo y persistente que cortaba el aire como un grito de guerra. En el regazo de Clara, Lasso yacía inmóvil, su respiración tan débil que parecía desvanecerse con cada bache. En la parte trasera de la cabina, Luna, la madre perra, gemía suavemente, la sangre de su herida manchando el suelo. El olor a pelaje mojado, sangre y gasolina llenaba el aire, un recordatorio constante de lo mucho que estaba en juego. «Están más cerca», gritó Clara, girándose para mirar por la ventana trasera. Los faros de la camioneta de los traficantes brillaban como ojos de un depredador, acercándose a pesar de la tormenta. Martín maldijo entre dientes, sus manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Sujeta a Lasso», ordenó, mientras giraba el volante para evitar un tronco caído en la carretera. El camión patinó, los neumáticos chirriando contra el asfalto resbaladizo, pero logró mantenerse en el camino. Clara se aferró al cachorro, sus manos temblando mientras lo envolvía más fuerte en la manta. «No podemos seguir así», dijo, su voz quebrada por el miedo. «Lasso no resistirá mucho más. Y Luna, necesita ayuda ahora». Martín miró por el retrovisor interior, donde Luna yacía acurrucada, sus ojos ámbar entrecerrados por el dolor. La herida en su flanco, causada por el golpe de la porra, seguía sangrando, aunque más lentamente. La perra levantó la cabeza, como si sintiera su mirada, y dejó escapar un gemido bajo, casi suplicante. Martín sintió un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y desesperación. Había rescatado a Lasso por impulso, pero Luna, con su lealtad feroz, lo estaba obligando a enfrentar algo más profundo. No podía dejarla morir. No podía fallarle a ella como le había fallado a su hija, Ana, tantos años atrás. Exclamó Clara de repente, señalando un claro a la derecha del camino, donde los árboles formaban un refugio natural contra la tormenta. «No podemos seguir corriendo. Luna no lo soportará, y Lasso necesita que lo estabilicemos ahora». Martín dudó, los faros de la camioneta aún visibles en el retrovisor. Pero el aullido de Luna, débil pero insistente, lo decidió. Giró el volante con brusquedad, dirigiendo el camión hacia el claro. Las ramas bajas arañaron el techo, y el lodo hizo que los neumáticos patinaran, pero finalmente el vehículo se detuvo bajo la protección parcial de los árboles. Los faros de la camioneta perseguidora pasaron de largo, perdiéndose en la tormenta, al menos por ahora. Martín apagó el motor, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor, roto solo por el golpeteo de la lluvia y los gemidos de Luna. Clara bajó del camión con Lasso en brazos, buscando refugio bajo un árbol grande cuyas ramas ofrecían algo de protección. Martín corrió a la parte trasera de la cabina, ayudando a Luna a bajar. La perra cojeaba, su cuerpo temblando por el frío y el dolor, pero no se resistió cuando él la alzó con cuidado. El peso de su cuerpo, tan frágil bajo el pelaje empapado, le recordó lo cerca que estaba de perderla. «No te me rindas, pequeña», murmuró, llevándola al lado de Clara. El claro olía a tierra húmeda y resina, el aire fresco pero cargado de la electricidad de la tormenta. Clara extendió una lona que encontró en el camión, creando un refugio improvisado. Colocó a Lasso sobre una manta, revisando su herida con manos expertas. «La infección está peor», dijo, su voz tensa mientras sacaba su estuche médico de la mochila. «Puedo darle algo para el dolor, pero sin antibióticos, no durará mucho». Martín, arrodillado junto a Luna, limpiaba la herida de la perra con una gasa empapada en alcohol. La sangre se mezclaba con el agua de lluvia, formando riachuelos oscuros en el suelo. «¿Y ella?», preguntó, señalando a Luna. Clara suspiró, mirando a la perra.
Es fuerte, pero está débil por el hambre y la herida. Si no la tratamos pronto, podría colapsar. Martín sintió una oleada de impotencia. Había enfrentado tormentas, carreteras bloqueadas y averías mecánicas, pero esto era diferente. Esto era vida o muerte, y no estaba preparado. Mientras Clara inyectaba a Lasso un analgésico, Martín acarició la cabeza de Luna, sintiendo el calor débil de su cuerpo. Lo siento, susurró, aunque no estaba seguro de a quién se lo decía, a Luna, a Lasso, o tal vez a Ana, cuya memoria lo perseguía como un fantasma. Recordó el accidente, años atrás, cuando su camión se salió de la carretera en una noche como esta. No había sido su culpa, pero el peso de la tragedia lo había roto. Había dejado a Ana y a su exmujer, incapaz de enfrentar su dolor. Ahora, con Luna y Lasso, sentía que la vida le estaba dando una segunda oportunidad, pero también una prueba. Clara terminó con Lasso y se acercó a Luna, examinando la herida en su flanco. No es tan profunda como temía, dijo, sacando una aguja e hilo de su estuche. Puedo coserla, pero necesitamos llevarla a un veterinario de verdad. Y a Lasso también. Martín asintió, aunque la idea de seguir adelante con los traficantes persiguiéndolos lo ponía nervioso. ¿Y esos hombres?, preguntó, su voz baja. Clara frunció los labios, concentrada en coser la herida de Luna. No van a parar, dijo. Conozco a gente como ellos. He visto lo que hacen. Capturan animales, los venden, los usan para peleas. Son monstruos. Martín la miró, notando la sombra en sus ojos. Había algo más en su historia, algo que no estaba diciendo. ¿Por qué sabes tanto de ellos?, preguntó, incapaz de contenerse. Clara dudó, sus manos deteniéndose un momento antes de continuar con la sutura. Trabajé en una clínica que, digamos que no era lo que parecía, dijo finalmente, su voz baja. Intenté detenerlos, denunciarlos. Pero me acusaron de negligencia. Me culparon por cosas que no hice. Por eso estoy aquí, huyendo. Martín sintió un escalofrío. No era solo una veterinaria errante. Estaba escapando, como él. Pero antes de que pudiera preguntar más, Luna dejó escapar un gemido agudo, y Clara se concentró de nuevo en la perra. El bosque a su alrededor parecía vivo, las ramas crujiendo bajo el peso de la lluvia y el viento. Martín mantuvo la mirada en el camino, temiendo que los faros de la camioneta reaparecieran en cualquier momento. Pero por ahora, estaban solos, protegidos por los árboles. Clara terminó de coser la herida de Luna y le dio una inyección de antibióticos que llevaba en su mochila. Esto la mantendrá estable por ahora, dijo, limpiándose las manos en los jeans. Pero Lasso es el que me preocupa. Necesitamos esa clínica. La lluvia había cedido, dejando tras de sí un aire húmedo que se pegaba a la piel como una segunda capa. En el claro del bosque, el camión de Martín estaba oculto entre los árboles, sus contornos apenas visibles bajo la luz plateada de la luna que se filtraba entre las nubes rotas. El olor a tierra mojada y resina impregnaba el aire, mezclado con el aroma acre de la sangre seca en el pelaje de Luna y el débil jadeo de Lasso, que yacía en el regazo de Clara, envuelto en la manta. Martín, arrodillado junto a Luna, acariciaba la cabeza de la perra, sus dedos ásperos rozando el pelaje empapado. La herida en el flanco de Luna, ahora cosida por Clara, seguía húmeda, pero la perra parecía más alerta, sus ojos ámbar fijos en su cachorro. El silencio del bosque, roto solo por el goteo de la lluvia residual y los gemidos suaves de Lasso, se vio interrumpido por un nuevo sonido, un crujido metálico, seguido de un golpe sordo, proveniente de la dirección de la clínica veterinaria. Martín alzó la vista, sus sentidos en alerta. Eso no es el viento, murmuró, apretando la navaja en su bolsillo. Clara, que revisaba la herida de Lasso con una linterna pequeña, asintió, su rostro tenso. Alguien está forzando la entrada de la clínica, dijo, su voz baja pero cargada de urgencia. No podemos quedarnos aquí. Si son los traficantes, nos encontrarán. Martín miró a Luna, luego a Lasso, y sintió un peso en el pecho. Había arriesgado todo para salvar al cachorro, pero ahora Luna también estaba en peligro, y la idea de perder a cualquiera de los dos lo desgarraba. Vamos a la clínica, dijo, poniéndose de pie. Si hay alguien allí, lo enfrentaremos.
Lasso no puede esperar más, Clara asintió, envolviendo a Lasso con cuidado y levantándose con él en brazos. Luna, a pesar de su cojera, se puso de pie, siguiendo a Clara con pasos temblorosos pero decididos. Martín tomó la delantera, guiándolos a través del bosque hacia la clínica, cuyas luces parpadeaban a lo lejos como un faro en la oscuridad. El suelo estaba resbaladizo por el lodo, y las ramas bajas arañaban sus brazos mientras avanzaban. El aire olía a musgo y metal, y cada crujido de las hojas bajo sus botas hacía que Martín apretara la navaja con más fuerza. La tormenta había dejado el bosque inquieto, como si los árboles mismos estuvieran conspirando. Cuando llegaron al borde del claro donde se alzaba la clínica, un edificio pequeño con paredes de cemento desvaído y un letrero torcido, Martín se detuvo, alzando una mano para que Clara y Luna se quedaran atrás. La puerta principal estaba entreabierta, y un haz de luz escapaba desde el interior, proyectando sombras que se movían como figuras vivas. El crujido metálico volvió a sonar, seguido de voces bajas, apagadas por el murmullo del viento. «Quédate aquí», susurró Martín, señalando un grupo de arbustos donde Clara podía esconderse con Lasso. Ella frunció el ceño, claramente reacia, pero asintió, acurrucándose con el cachorro mientras Luna se pegaba a su lado, gruñendo suavemente. Martín avanzó con cautela, sus botas apenas rozando el suelo para no hacer ruido. El olor a desinfectante y medicina se filtraba desde la clínica, mezclado con algo más, sudor humano, un aroma rancio que le puso los nervios en punta. Al llegar a la puerta, se asomó con cuidado, su corazón latiendo con fuerza. Dentro, 3 figuras se movían en la penumbra, revisando cajones y estantes. No eran los traficantes de la plaza, estos eran diferentes, más jóvenes, con ropa desaliñada y movimientos nerviosos. Uno de ellos, un chico de no más de 20 años, sostenía una linterna mientras otro abría una caja fuerte en la pared. «Rápido, antes de que alguien venga», siseó el tercero, una mujer con el cabello corto y una cicatriz visible en la mejilla. Martín retrocedió, su mente acelerándose. No eran traficantes, pero tampoco parecían inofensivos. Podrían ser ladrones, o tal vez voluntarios desesperados buscando suministros. Fuera lo que fuera, estaban en el camino de lo que Lasso necesitaba. Regresó con Clara, que lo esperaba con los ojos abiertos de par en par. «No son ellos», susurró. «Pero están saqueando la clínica. Hay medicamentos allí, ¿verdad?» Clara asintió, ajustando a Lasso en sus brazos. «Seguro. Antibióticos, vendas, todo lo que necesitamos. Pero si nos ven, no van a compartir». Martín miró a Luna, que seguía gruñendo suavemente, sus ojos fijos en la clínica. La perra parecía entender la urgencia, su cuerpo tenso a pesar del dolor. «Voy a entrar», dijo Martín, su voz decidida. «Tú quédate con ellos. Si algo pasa, corre al camión». Clara lo miró, su expresión una mezcla de miedo y admiración. «Ten cuidado», dijo, sacando un pequeño frasco de spray de pimienta de su mochila y entregándoselo. «Por si acaso». Martín asintió, guardándolo en el bolsillo, y se dirigió de nuevo a la clínica, con la navaja lista en la mano. Entró por la puerta trasera, que estaba abierta, el candado roto colgando como un cadáver. El interior olía a alcohol y productos químicos, y el suelo estaba cubierto de papeles desparramados y frascos rotos. Las voces de los intrusos eran más claras ahora, discutiendo sobre qué llevarse. Martín se movió con sigilo, escondiéndose detrás de un mostrador. Desde allí, vio una vitrina con frascos de antibióticos, exactamente lo que Lasso necesitaba. Pero también vio a la mujer con la cicatriz acercándose, una bolsa de lona llena de medicamentos en la mano. «Esto es suficiente», dijo ella, su voz tensa. «Vamos antes de que alguien nos vea». Martín sabía que no tenía mucho tiempo, salió de su escondite, levantando las manos para mostrar que no quería pelear. «Necesito medicamentos», dijo, su voz firme pero calmada. «Para un cachorro. Está muriendo». Los 3 se giraron, sorprendidos, la mujer apuntándolo con una linterna. «¿Quién eres tú?», gruñó el chico con la linterna, sacando un cuchillo pequeño. Martín no se inmutó, aunque su corazón latía con fuerza. «Solo un camionero. Hay un cachorro afuera que no sobrevivirá sin antibióticos. Déjenme tomar lo que necesito, y me voy». La mujer con la cicatriz lo evaluó,
sus ojos entrecerrados. No estamos aquí para caridad, dijo. Pero tal vez podamos hacer un trato. Antes de que Martín pudiera responder, un aullido resonó desde afuera, seguido de pasos rápidos. Clara irrumpió en la clínica, con Lazo en brazos y Luna cojeando tras ella. Martín, vienen, gritó, su voz llena de pánico. Los traficantes, vi su camioneta. Los intrusos se tensaron, mirando hacia la puerta. ¿Traficantes?, preguntó la mujer, su tono cambiando. ¿Los que cazan perros? Martín asintió, aprovechando la distracción. Ayúdennos, y les ayudaré a salir de aquí. La mujer dudó, pero algo en su expresión cambió, como si conociera a los traficantes y los odiara tanto como Clara. Está bien, dijo finalmente, arrojándole un frasco de antibióticos. Toma esto. Pero si esos tipos están aquí, todos estamos en problemas. Martín agarró el frasco, mientras Clara comenzaba a administrar el medicamento a Lazo con manos temblorosas. Luna se acercó, lamiendo la cabeza de su cachorro, sus ojos brillando con alivio. Pero el momento de calma se rompió cuando un motor rugió afuera, seguido de voces ásperas. Los traficantes habían encontrado la clínica. Martín miró a Clara, luego a los intrusos, que ahora parecían aliados improbables. ¿Tienen un plan?, preguntó. La mujer con la cicatriz sonrió, una chispa de desafío en sus ojos. Siempre tenemos un plan. Mientras hablaba, sacó un walkie-talkie de su bolsa, y una voz crepitante respondió desde el otro lado. Están aquí, dijo ella. Prepárense. Martín sintió un escalofrío, no estaba seguro de si habían encontrado ayuda o más problemas, pero no había tiempo para dudar. Los faros de la camioneta de los traficantes iluminaron la entrada de la clínica, y un golpe fuerte resonó en la puerta. Los faros de la camioneta de los traficantes cortaban la oscuridad como cuchillos, proyectando un resplandor blanco y cegador a través de las ventanas rotas de la clínica veterinaria. El golpe en la puerta resonó como un trueno, seguido de gritos ásperos que se mezclaban con el murmullo de la lluvia que aún goteaba desde los árboles. Dentro, el aire olía a desinfectante, sangre seca y miedo. Martín apretaba el frasco de antibióticos en una mano, su mirada fija en la puerta mientras los intrusos, la mujer con la cicatriz, el chico de la linterna y el tercero, un hombre silencioso con una barba desaliñada, se movían rápidamente, preparando una defensa improvisada. Clara, arrodillada junto a Lazo, administraba el medicamento al cachorro con manos temblorosas, mientras Luna, herida pero alerta, gruñía suavemente, sus ojos ámbar brillando en la penumbra. «Abran la puerta o la derribamos», gritó una voz desde afuera, grave y cargada de amenaza. Martín reconoció el tono del hombre con el cuchillo de la plaza, el mismo que había intentado arrebatarles a Luna y Lazo. Su corazón latía con fuerza, pero no era solo miedo, había una furia creciente en él, alimentada por la imagen de Luna cojeando, de Lazo luchando por respirar, y de los años que había pasado huyendo de sus propios errores. «No van a tocarlos», murmuró, más para sí mismo que para los demás. La mujer con la cicatriz, que se había presentado como Sofía, lo miró con una mezcla de respeto y urgencia. «Entonces muévete, camionero», dijo, señalando una ventana trasera. «Si queremos salir de esto, tenemos que ser rápidos». Sofía habló por el walkie-talkie, su voz baja pero firme. «Estamos dentro. Ellos están en la puerta, ¿listos?». Una voz crepitante respondió, confirmando que un grupo de voluntarios, aliados de Sofía, estaba cerca, escondidos en el bosque. Martín no tuvo tiempo de preguntar quiénes eran o por qué estaban aquí, el ruido de la puerta siendo golpeada de nuevo lo obligó a actuar. «Clara, toma a Lazo y a Luna», dijo, ayudándola a levantarse. Clara asintió, envolviendo al cachorro en la manta y llamando a Luna, que cojeó tras ella con una determinación que parecía desafiar su estado. Martín y los intrusos se movieron hacia la ventana trasera, pero antes de que pudieran abrirla, la puerta principal se dio con un crujido ensordecedor. 3 hombres irrumpieron, sus siluetas recortadas contra los faros de la camioneta. El líder, el hombre del cuchillo, avanzó con una sonrisa torcida, su arma brillando bajo la luz. «Se acabó el juego», gruñó, señalando a Luna. «Esa perra y el cachorro son nuestros». Martín dio un paso adelante, la navaja en su mano temblando de rabia. «No te acerques», dijo, su voz cortante.
Pero antes de que el hombre pudiera responder, Sofía lanzó una silla contra él, derribándolo momentáneamente. Ahora, gritó, y el grupo corrió hacia la ventana trasera, rompiendo el cristal con un taburete. El aire frío del bosque los golpeó al salir, el olor a tierra húmeda y agujas de pino llenando sus pulmones. Martín ayudó a Clara a pasar por la ventana, sosteniendo a Luna mientras la perra cojeaba tras ellos. Los gritos de los traficantes resonaban dentro de la clínica, seguidos de pasos pesados. Sofía y sus compañeros lideraban el camino, guiándolos hacia el camión escondido entre los árboles. Rápido, siseó el chico de la linterna, mientras el hombre de la barba abría la puerta trasera del camión. Clara subió con lazo, y Martín levantó a Luna con cuidado, sintiendo el calor débil de su cuerpo contra el suyo. La perra lo miró, sus ojos llenos de una confianza que lo hizo sentir aún más responsable. El motor del camión rugió al encenderse, y Martín tomó el volante, acelerando a través del bosque mientras las ramas arañaban los costados del vehículo. Los faros de la camioneta de los traficantes reaparecieron en el retrovisor, más cerca de lo que esperaba. «No van a rendirse», gritó Clara, sosteniendo a Lazo con una mano mientras se aferraba al asiento con la otra. Luna, en la parte trasera, gruñó débilmente, su cuerpo temblando por el esfuerzo de mantenerse erguida. Martín maniobró el camión por un sendero angosto, usando su experiencia como camionero para evitar los árboles y los baches. «Conozco estas carreteras», dijo, su voz tensa pero decidida. «Voy a despistarlos». El camino se volvió más traicionero, con lodo y ramas caídas que hacían patinar los neumáticos. Martín giró hacia una carretera secundaria, apagando los faros para confundir a los perseguidores. La oscuridad los envolvió, rota solo por los relámpagos ocasionales que iluminaban el bosque. Clara, con Lazo acurrucado contra su pecho, miraba hacia atrás, sus ojos abiertos de par en par. «Creo que los perdimos», susurró, pero su voz temblaba. Martín no respondió, concentrado en el camino. Sabía que los traficantes no se rendirían tan fácil, no después de haberlos enfrentado 2 veces. El camión emergió del bosque y llegó a una carretera más amplia, donde un almacén abandonado se alzaba como una sombra contra el cielo. Martín detuvo el vehículo detrás del edificio, apagando el motor. El silencio que siguió era opresivo, roto solo por el jadeo de Luna y el goteo de la lluvia. «Aquí estaremos seguros por ahora», dijo, aunque no estaba seguro de creérselo. Sofía y sus compañeros bajaron del camión, revisando los alrededores con linternas. «Este lugar está vacío», dijo Sofía, regresando. «Pero no por mucho tiempo. Esos tipos saben rastrear». Clara, aún sosteniendo a Lazo, se inclinó hacia Martín, su rostro pálido bajo la luz de la luna. «Necesito decirte algo», susurró, asegurándose de que Sofía y los demás no la escucharan. «Esos traficantes, no es la primera vez que los enfrento. Cuando trabajaba en la clínica, descubrí que estaban usando el lugar como fachada para vender animales. Intenté denunciarlos, pero alguien me traicionó. Me acusaron de negligencia, de dejar morir a los animales. Por eso estoy huyendo». Martín la miró, sorprendido por la confesión. Había sospechado que Clara ocultaba algo, pero no esperaba esto. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, su voz baja pero firme. Clara bajó la mirada, acariciando la cabeza de Lazo. «Porque no confiaba en ti. No confiaba en nadie. Pero ahora, no puedo seguir corriendo». Martín sintió un nudo en la garganta. Él también había pasado años huyendo, de su hija, de su pasado, de sí mismo. Pero Luna y Lazo lo habían obligado a detenerse, a enfrentar lo que había evadido tanto tiempo. «No estás sola en esto», dijo, sorprendido por la suavidad de su propia voz. «Vamos a salvar a estos perros. Y luego, ya veremos». Luna, como si entendiera, se acercó a Lazo, lamiendo su hocico con una ternura que hizo que Clara contuviera un sollozo. La perra, a pesar de su herida, parecía más fuerte, como si la presencia de su cachorro le diera vida. Martín sintió una punzada en el pecho, pensando en Ana, su hija, a la que no veía desde hacía años. Había jurado no volver a fallar, y ahora, con Luna y Lazo, sentía que esa promesa era más importante que nunca. Sofía regresó, su rostro tenso. «Tenemos que movernos», dijo. «Mis compañeros están listos para ayudarnos, pero necesitamos un plan».
Hay un pueblo a pocos kilómetros donde podemos encontrar refugio. Pero antes de que pudieran organizarse, un ruido extraño resonó desde el interior del almacén, un crujido, seguido de pasos ligeros. Martín se puso de pie, la navaja lista en su mano. Eso no suena bien, murmuró Clara, apretando a Lasso contra su pecho. Sofía sacó un cuchillo de su cinturón, sus ojos brillando con desafío. Sea lo que sea, no es de los nuestros, dijo. Los pasos se acercaron, y una sombra pequeña apareció en la entrada del almacén, moviéndose con cautela bajo la luz de la luna. La penumbra del almacén abandonado envolvía todo como un sudario, el aire cargado con el olor a óxido, madera podrida y la humedad persistente de la tormenta que aún goteaba desde el tejado agujereado. Martín permanecía de pie, la navaja apretada en su mano, su mirada fija en la sombra pequeña que emergía de la oscuridad en la entrada del almacén. Clara, con Lasso acurrucado en sus brazos, contuvo el aliento, mientras Luna, a su lado, gruñó suavemente, sus orejas gachas y sus ojos ámbar brillando con desconfianza. Sofía, la mujer con la cicatriz, sostenía su cuchillo con una postura de combate, lista para actuar, mientras sus compañeros, el chico de la linterna y el hombre de la barba, flanqueaban el grupo, sus linternas proyectando haces de luz temblorosa que cortaban la oscuridad. El silencio era opresivo, roto solo por el crujir de las tablas bajo los pasos ligeros de la figura que se acercaba. «¿Quién está ahí?», gritó Martín, su voz resonando en las paredes desnudas del almacén. La sombra se detuvo, y un destello de luz reveló a un niño, no mayor de 10 años, con el rostro sucio de barro y los ojos abiertos de par en par por el miedo. Llevaba una camiseta rota y unos pantalones demasiado grandes para él, empapados por la lluvia. «No, no me hagan daño», balbuceó, alzando las manos. «Solo estoy buscando a mi papá». Martín bajó la navaja lentamente, aunque no relajó su postura. «¿Quién es tu papá?», preguntó, su tono firme pero menos agresivo. El niño tragó saliva, mirando al grupo con nerviosismo. «Es uno de los voluntarios. Trabaja con ellos», dijo, señalando a Sofía y sus compañeros. Sofía frunció el ceño, dando un paso adelante. «¿Eres el hijo de Javier?», preguntó, su voz suavizándose. El niño asintió, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Se suponía que debía quedarme en el campamento, pero escuché que venían los hombres malos. Quería ayudar». Clara, aún sosteniendo a Lasso, se arrodilló frente al niño, su expresión cálida a pesar de la tensión. «Estás a salvo ahora», dijo, aunque su mirada se desvió hacia la entrada, temiendo la llegada de los traficantes. Luna, como si entendiera la situación, se acercó al niño, lamiendo su mano con suavidad. El gesto pareció calmarlo, y el niño acarició la cabeza de la perra, un pequeño sorriso asomando en su rostro. Martín intercambió una mirada con Sofía, quien asintió. «Si es el hijo de Javier, podemos confiar en él», dijo. «Pero tenemos que movernos. Los traficantes no están lejos». El niño, que dijo llamarse Mateo, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Sé a dónde van», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Los escuché hablar en el campamento. Tienen un lugar donde guardan a los animales, cerca de aquí. Dijeron que mañana harán un gran intercambio». Martín sintió un escalofrío. Un intercambio. Eso significaba más animales atrapados, más sufrimiento. Y probablemente más hombres armados. Clara se puso de pie, ajustando a Lasso en sus brazos. El cachorro, estabilizado por los antibióticos, respiraba con más regularidad, pero aún estaba débil. «No podemos dejar que sigan haciendo esto», dijo, su voz cargada de una furia contenida. «He visto lo que hacen. Los perros, los gatos, los tratan como mercancía. Y cuando no sirven, los matan». Sus palabras resonaron en Martín, trayendo de vuelta el recuerdo de Luna corriendo tras el camión, de sus ojos llorosos en la zanja. Pero también evocaron algo más, la culpa por haber abandonado a su hija, Ana, después del accidente que lo marcó. Había huido entonces, pero ahora, con Lasso y Luna, sentía que no podía seguir corriendo. Sofía guardó su cuchillo, mirando al niño. «Mateo, ¿puedes llevarnos al campamento de los voluntarios?», preguntó. «Si vamos a detener a esos tipos, necesitamos ayuda». Mateo asintió, señalando hacia el bosque. «Está cerca»,
pero tenemos que ir a pie. Los caminos están vigilados. Martín frunció el ceño, mirando el camión. No podemos dejarlo aquí, dijo. Es nuestra única forma de escapar rápido. Sofía negó con la cabeza. Si los traficantes lo ven, estamos acabados. Lo escondimos bien, pero no tanto. Mejor dejarlo y movernos ahora. El grupo se puso en marcha, guiados por Mateo a través del bosque. La lluvia había cesado, dejando el suelo resbaladizo y el aire frío. Martín llevaba a Luna en brazos, la perra demasiado débil para caminar rápido, pero sus ojos seguían fijos en Lazo, que Clara sostenía con cuidado. El bosque estaba silencioso, salvo por el crujir de las ramas y el canto lejano de un búho. El olor a musgo y tierra húmeda llenaba el aire, mezclado con el leve aroma metálico de la sangre de Luna. Cada paso era un riesgo, pero Martín sentía una determinación que no había sentido en años. No iba a dejar que los traficantes ganaran. Mientras avanzaban, Clara se acercó a Martín, su voz baja para que los demás no escucharan. Hay algo más que necesitas saber, dijo, ajustando a Lazo en sus brazos. Cuando denuncié a los traficantes, escondí pruebas. Grabaciones, documentos, nombres. Están en una memoria USB en mi mochila. Si podemos entregárselas a las autoridades, podríamos detenerlos para siempre. Martín la miró, sorprendido por la revelación. ¿Por qué no lo hiciste antes?, preguntó, aunque su tono no era acusador. Clara suspiró, sus ojos oscuros brillando con culpa. Porque tenía miedo. Me amenazaron. Dijeron que si hablaba, irían por mi familia. Pero ahora, no puedo seguir callando. Martín asintió, sintiendo un eco de su propia culpa. Él también había guardado silencio, dejando a Ana atrás para protegerse de su propio dolor. Lo haremos juntos, dijo, su voz firme. Por Lazo. Por Luna. Por todos. Clara le dedicó una sonrisa débil, pero llena de gratitud. Luna, como si entendiera, lamió la mano de Martín, su calor débil pero reconfortante. Mateo los llevó a un claro donde un pequeño campamento de voluntarios estaba escondido entre los árboles. Unas pocas carpas, iluminadas por linternas, albergaban a un grupo de personas que trabajaban en silencio, organizando suministros y cuidando animales rescatados. Javier, el padre de Mateo, un hombre robusto con el rostro lleno de arrugas, los recibió con alivio. Gracias por traer a mi hijo, dijo, abrazando a Mateo. Luego miró a Lazo y Luna, su expresión suavizándose. Pobres criaturas. Los trataremos aquí. Clara entregó a Lazo a una veterinaria del grupo, que comenzó a revisarlo de inmediato, mientras otro voluntario atendía la herida de Luna. Martín sintió un alivio momentáneo, pero la tensión regresó cuando Sofía se acercó, su walkie-talkie crepitando. Acaban de ver a los traficantes moviéndose hacia el campamento del intercambio, dijo. Si queremos detenerlos, tenemos que actuar ahora. Clara sacó la memoria USB de su mochila, entregándosela a Javier. Esto puede ayudar a la policía, dijo. Pero necesitamos llegar al campamento antes que ellos. Martín miró a Lazo y Luna, ahora en manos de los voluntarios, y supo que no podía quedarse atrás. Voy con ustedes, dijo, su voz cargada de una determinación que no reconocía en sí mismo. El grupo se preparó rápidamente, armándose con lo que tenían, cuchillos, palos, y la valentía de saber que estaban luchando por algo más grande. Mateo, a pesar de las protestas de su padre, insistió en guiarlos. Conozco el camino, dijo, sus ojos brillando con coraje. Mientras avanzaban hacia el campamento de los traficantes, un ruido nuevo resonó en el bosque, el rugido de un motor, seguido de un destello de faros. Los traficantes estaban cerca, y el tiempo se agotaba. El bosque estaba envuelto en una quietud engañosa, el aire cargado con el olor a tierra húmeda y el eco lejano de la tormenta que se desvanecía. Los faros de la camioneta de los traficantes cortaban la oscuridad como cuchillos, acercándose al campamento donde Martín, Clara, Sofía, Mateo y los voluntarios avanzaban con pasos cautelosos. El rugido del motor resonaba entre los árboles, un recordatorio constante de la amenaza que los acechaba. Martín llevaba la navaja en la mano, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Clara, a su lado,
sostenía la memoria USB con las pruebas que podían destruir a los traficantes, sus ojos oscuros brillando con una furia contenida. Mateo, el pequeño guía, encabezaba el grupo, sus pasos ligeros pero seguros, mientras Sofía y los voluntarios, armados con palos y cuchillos improvisados, vigilaban los flancos. El campamento de los traficantes estaba cerca, un lugar donde animales como Luna y Lazo eran tratados como mercancía, y Martín sabía que esta era su última oportunidad para hacer las cosas bien. El campamento apareció al borde de un claro, un terreno lleno de jaulas oxidadas apiladas bajo lonas raídas. El olor a pelaje húmedo, excrementos y miedo era abrumador, mezclado con el humo de una fogata que ardía débilmente bajo un refugio improvisado. Los ladridos y gemidos de los animales atrapados cortaban el aire, cada sonido como una puñalada en el pecho de Martín. Recordó los ojos llorosos de Luna cuando encontró a Lazo atado en la zanja, y la culpa por haber abandonado a su hija, Ana, años atrás, lo golpeó con fuerza. Esta vez, no huiría. «Vamos a terminar con esto», murmuró, su voz baja pero firme. Sofía, con el walkie-talkie en la mano, coordinaba con los voluntarios que habían quedado atrás en el campamento base. «La policía está en camino», susurró, «pero tardarán. Tenemos que actuar ahora». Clara asintió, entregando la memoria USB a Sofía. «Si algo me pasa, asegúrate de que esto llegue a las autoridades», dijo, su voz temblando pero decidida. Martín la miró, admirando su valentía. «No te va a pasar nada», dijo, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Mateo señaló un camino angosto que rodeaba el campamento, donde las jaulas estaban menos vigiladas. «Por ahí», susurró. «Hay menos hombres». El grupo se movió en silencio, agachados entre los arbustos, el lodo pegándose a sus botas. Luna, que había quedado al cuidado de los voluntarios en el campamento base, parecía estar presente en cada gemido que salía de las jaulas, y Martín sintió su espíritu guiándolo. Lazo, estabilizado por los antibióticos, también estaba a salvo, pero cada animal atrapado en este lugar era un recordatorio de por qué estaban aquí. Al acercarse, vieron a los traficantes, 5 hombres, incluyendo al líder con el cuchillo de la plaza, reunidos alrededor de la fogata, discutiendo con gestos bruscos. Un camión más grande, cargado con jaulas, estaba aparcado cerca, listo para el intercambio que Mateo había mencionado. «Son demasiados», susurró el chico de la linterna, su voz tensa. Sofía negó con la cabeza. «No importa. Vamos a liberar a esos animales». Martín sintió un nudo en el estómago, pero asintió. Por Lazo, por Luna, por Ana, tenía que hacer esto. El plan era simple pero arriesgado: distraer a los traficantes mientras un grupo liberaba a los animales. Sofía y sus compañeros se ofrecieron para crear la distracción, lanzando piedras y gritando desde el otro lado del campamento. Mientras los traficantes corrían hacia el ruido, Martín, Clara y Mateo se colaron por el lado opuesto, acercándose a las jaulas. El hedor era insoportable, y los ojos de los perros y gatos atrapados brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Martín usó su navaja para cortar las cuerdas que aseguraban las jaulas, mientras Clara abría los candados con una ganzúa improvisada. «Rápido», susurró, liberando a un perro flaco que salió corriendo hacia el bosque, pero el caos estalló antes de lo esperado. Uno de los traficantes, alertado por el ruido de las jaulas, volvió corriendo, su linterna iluminando a Martín. «Aquí están», gritó, sacando un cuchillo. Martín empujó a Clara detrás de él, enfrentándose al hombre. «No te acerques», gruñó, levantando la navaja. El traficante rió, pero antes de que pudiera avanzar, un aullido feroz resonó desde el borde del campamento. Era Luna. De alguna manera, la perra había escapado del campamento base y los había seguido, cojeando pero determinada. Se lanzó contra el traficante, mordiendo su pierna con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo herido. El hombre gritó, cayendo al suelo, y Martín aprovechó el momento para golpearlo con el puño, dejándolo inconsciente. Clara y Mateo seguían abriendo jaulas, los animales corriendo en todas direcciones, un torbellino de ladridos y maullidos. Pero los otros traficantes regresaron, armados y furiosos. Sofía y los voluntarios luchaban en el otro lado del campamento, usando palos y piedras para mantenerlos a raya. Martín sintió el pánico subirle por la garganta, pero no se detuvo. «Clara, vete con Mateo», gritó,
mientras enfrentaba a otro traficante que se acercaba con una porra. Clara dudó, pero Mateo la tomó de la mano, arrastrándola hacia el bosque. «Vamos», gritó el niño. Martín se quedó atrás, luchando contra el traficante, sus movimientos torpes pero llenos de una rabia que había guardado durante años. Recordó el accidente, la noche en que perdió todo, y canalizó ese dolor en cada golpe. El traficante cayó, pero otro lo reemplazó, y Martín sintió un golpe en el hombro que lo hizo tambalearse. La sangre caliente corrió por su brazo, pero no se rindió. Luna, a su lado, gruñía y mordía, protegiéndolo como si él fuera parte de su manada. De repente, las sirenas de la policía resonaron en la distancia, sus luces azules y rojas parpadeando entre los árboles. Los voluntarios habían logrado contactarlos, y la llegada de las autoridades hizo que los traficantes entraran en pánico. Algunos intentaron huir, pero los voluntarios y los animales liberados los persiguieron, un caos de ladridos y gritos. Martín, exhausto y sangrando, cayó de rodillas junto a Luna, acariciando su cabeza. «Buena chica», murmuró, su voz quebrada. La perra lo miró, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de agotamiento y triunfo. Clara y Mateo regresaron, la memoria USB ahora en manos de la policía. Los traficantes fueron arrestados, sus gritos de protesta ahogados por el ruido de las jaulas vacías. Clara se arrodilló junto a Martín, revisando su herida. «Estás loco», dijo, con una sonrisa temblorosa. «Pero lo logramos». Martín asintió, mirando a Luna, que lamía su mano con suavidad. Los voluntarios llevaron a los animales liberados al campamento base, donde Lazo esperaba, ahora más fuerte gracias a los antibióticos. Días después, Martín estaba en una pequeña casa al borde de un pueblo tranquilo, con Luna y Lazo a su lado. Había decidido adoptarlos, incapaz de separarse de los perros que le habían dado una razón para seguir adelante. La memoria USB de Clara había llevado a la caída de la red de traficantes, y su nombre fue limpiado, permitiéndole volver a trabajar como veterinaria. Pero Martín sabía que su propio viaje no había terminado. Sentado en una mesa sencilla, escribió una carta a Ana, su hija, poniendo en palabras todo lo que había guardado durante años. «No sé si me perdonarás», escribió, «pero quiero intentarlo. Por ti. Por mí. Por ellos». Lazo, ahora juguetón, mordisqueaba sus botas, mientras Luna descansaba a su lado, su herida sanando. Mientras sellaba el sobre, el cartero llegó con un paquete inesperado. Martín lo abrió con manos temblorosas, revelando una carta con la letra de Ana. Su corazón se detuvo, sin saber si era un rechazo o una esperanza. Con Lazo y Luna a su lado, respiró hondo, dispuesto a enfrentar lo que viniera.